Hola, hola. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más. Hoy vamos a seguir con las emociones. En el vídeo anterior, quien lo haya visto, recordará que estuvimos hablando sobre las emociones, qué función tienen las emociones, para qué nos sirven. Y estuvimos también diferenciando entre las emociones básicas o primarias y las emociones secundarias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos de las emociones básicas o primarias, que serían la tristeza y la ira. ¿Por qué vamos a hablar de estas dos emociones y además juntas? Porque se entremezclan. Me he encontrado en mis clientes, en los procesos de coaching, en que estas dos emociones a veces se mezclan y se hacen un lío. Y que además tenemos como una interpretación de estas emociones quizá que nos hace vivirlas de una forma en la que nos limitan más que nos potencian, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aclarar todo esto que yo me he encontrado. Ya os digo, hablo desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde lo que yo vivo, aprendo y me sirve, pero no tengo la verdad absoluta ni muchísimo menos y bueno, hay muchísimas más interpretaciones de todo esto, ¿de acuerdo? Pero yo voy a contaros la mía, la que a mí me sirve, la que yo utilizo, por si os sirve a vosotros, nada más. Bueno, os cuento. Vamos a ver para qué sirven estas dos emociones y vamos a ver la diferencia que hay entre las dos y la mezcla que hacemos a veces de ellas y el uso equivocado que hacemos también de ellas. Bueno, empezamos por la tristeza. La tristeza es una emoción que aparece cuando ya hemos dicho, voy a recordar que aparece en el vídeo anterior, quien no lo haya visto, que lo vea porque le va a complementar un poco con este. En el anterior vídeo estuvimos hablando de que las emociones básicas o primarias son emociones que vamos a sentir siempre sí o sí, no podemos huir de ellas. Las emociones las vamos a sentir, las básicas o primarias. Las secundarias ya hemos dicho que son aprendidas y ahí pues puedo aprender unas u otras, ¿no? Y puedo transformarlas totalmente y quitarme una de en medio si me estorba porque son aprendidas, son asociaciones que he hecho y las puedo modificar. Pero las emociones básicas o primarias las voy a sentir sí o sí. Sí que puedo cambiar la asociación que he hecho de ellas en mi mente en cuanto a la interpretación, a qué me han dicho que es esa emoción, qué significa, cómo se usa, todo eso sí, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar por la tristeza. La tristeza es una emoción que aparece cuando hay una situación de dolor o pérdida. Está ocurriendo algo en nuestro exterior, si las emociones surgen o nacen en nosotros para adaptarnos a los cambios que hay en nuestro entorno, pues resulta que lo que ocurre fuera es una pérdida o un dolor. En ese caso aparece la tristeza. La tristeza es una emoción en la que sentimos que perdemos y que no podemos hacer nada. Es como que perdemos nuestra capacidad de afrontamiento. Nos decimos ya que ante eso yo no puedo hacer nada, que no hay nada que hacer ante esto, que es una pérdida ante la que yo me siento impotente. No puedo hacer nada por remediarlo, ni por cambiarlo, ni por reparar esto. Entonces aparece la tristeza. La tristeza es una emoción que hace que como que el tiempo se pare, se ralentice, que nos sintamos un poco sin energía hacia adentro, porque es un tiempo de reflexión. Ha habido una pérdida, un cambio en el que siento que he perdido algo o a alguien y es momento de reflexionar. ¿Para qué? Para aceptar, para darme cuenta de qué ha pasado, asimilarlo y aceptar. Entonces entra un periodo en el que yo necesito reconectar conmigo para aceptar esta situación. También es una emoción que nos ayuda a conectar más con los demás, porque cuando vemos una persona triste es como que nos invita a estar con ella, a preguntarle qué le pasa, a acompañarla. Entonces, en un primer momento también hace que nos conectemos más con las personas en un primer momento, porque si ya la persona está triste ahí todo el tiempo, ya es como que mira, ahí te quedas, ¿no? Entonces la tristeza es ese periodo en el que estamos sintiendo que hemos perdido y que no podemos hacer nada y que estamos en periodo de aceptación. ¿Qué ocurre con la tristeza? Que la tristeza aparece en nuestra vida, debe de aparecer en contadas ocasiones, ¿no? Bastante poco. Y además debe de durar poco tiempo, porque si lo pensamos, situaciones en las que no podamos hacer nada, hay pocas. Básicamente casi la pérdida de un ser querido quizás, ¿no? O algo que pase que diga, bueno, esto no lo puedo ya cambiar,
pero sí puedo afrontarlo para superarlo, para vivirlo de otra manera, para sentirme mejor, para superar lo que estoy sintiendo, para cambiar mis pensamientos, para crecer, para un montón de historias. Entonces, la tristeza debe de durar lo que requiera la situación. Lógicamente, una tristeza por un duelo va a ser mucho más larga o más extensa en el tiempo que una tristeza porque he suspendido unas oposiciones. Entonces he perdido esa oportunidad de aprobar, pero bueno, vienen más oportunidades en la vida o puedo buscar otro camino. No es una cuestión totalmente irreversible. Es irreversible el que he suspendido ese examen, pero eso no tiene que condicionar 100% mi vida, con lo cual tengo que salir de ahí con más rapidez. Ahora vamos a ver la ira o la rabia, o el enojo, o el enfado, lo podemos llamar como queramos. ¿Qué pasa con esta emoción? Bueno, pues que esta emoción le hemos dado un significado un poquito, para mi gusto, equivocado y erróneo. Y de hecho, el diccionario cuando buscas ira te da esa definición, que es como agresiva, como de violencia, ¿no? Es como una expresión de violencia, de ejercer la fuerza. Y resulta que la ira no es eso exactamente. Os cuento. Tenemos un sistema emocional que vamos a decir que se ha quedado un poco primitivo. Que nosotros como sociedad hemos avanzado mucho más deprisa de lo que lo ha hecho nuestro sistema o programa, como se llame, ¿no? Cómo funcionan nuestras emociones. Entonces, claro, las emociones en un principio están en nosotros para adaptarnos a los cambios. Y claro, a los cambios casi siempre de supervivencia. Era como adáptate a los cambios para sobrevivir, para mantenerte a salvo y para estar vivo o viva. Entonces, claro, es un sistema bastante arcaico. Es un sistema en el que sentimos las cosas con mucha intensidad en la sociedad en la que estamos ahora y que a lo mejor no corresponde a las situaciones concretas en las que estamos. Quiere decir, cuando sentimos miedo, pues claro, sentimos miedo como si hubiese un león ante una situación cotidiana de la vida o cualquier historia que no es para sentir ese miedo exagerado. Claro, lo sentimos todo como guau, como muy exagerado. A lo mejor nos enfadamos con algo que, claro, cuando aparecía la ira en sus orígenes, ¿no? Era porque había una situación de peligro y yo tenía que sacar la fuerza, la violencia para defenderme igual de una agresión de otra persona, de otra tribu, de otro grupo o incluso de un animal peligroso o de un depredador. Entonces, claro, ahí tenía el sentido de que fuese violencia porque tenía que defenderme. Pero ahora hay días que yo viva la ira y que me enfade y que salga de mí una agresión ante una tontería, porque luego si lo piensas dices, vamos a ver, no está corriendo peligro mi vida, ni está pasando aquí nada tan exagerado como ocurría en otro tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que vivimos situaciones muchísimo más light, vamos a llamarlo, pero las emociones siguen estando con esa intensidad y además las interpretamos como muy exageradas, para que me entendáis. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que hacer una actualización también. Una actualización en nuestro sistema de creencias, ¿no? Y en nuestras ideas y pensamientos de que la ira no es exactamente eso. La ira no es violencia. Para mí la ira no es violencia. Para mí la ira es fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, la ira es, porque si tú sientes qué ocurre cuando experimentas la ira, es como ¡wow! Un chute de energía y de fuerza en la que tú te sientes poderoso, poderosa, sientes una fuerza en ti impresionante. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo, en mi vida actual, en lugar de eso, canalizarlo hacia una expresión violenta, lo canalizo hacia una expresión constructiva? ¿Cómo hacemos esto? Pues cambiando la asociación. La ira no es violencia, no tiene por qué ser violencia. Si es verdad que las emociones, si recordáis en el vídeo anterior y si no lo veis, las emociones cuando yo las siento y no las expreso, no las utilizo, se queda esa energía estancada en mí. Entonces, si yo siento ira una vez, me la trago, siento otra vez, me la trago, pues llega un momento que yo, la botella, imaginaros que tenemos un bote para cada emoción,
pues el bote de la ira lo tengo ya rebosado, lo tengo lleno. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la siento otra vez, aquello sale como una olla a presión, sale con una fuerza impresionante y entonces puede salir de forma violenta porque yo ya no controlo eso, porque sale con una fuerza que yo ya no soy capaz de controlar y la emoción me secuestra. Entonces, claro, tenemos primero que vaciar el bote de la ira y quedarnos tranquilitos. Cuando ya hemos vaciado la ira, ahora la ira va a surgir en proporción a la situación que yo me encuentro. Pero tengo que haber cambiado mi asociación mental y pensar que la ira es algo maravilloso. Que la ira es nuestra fuerza. Que la ira es aquello que me da a mí fuerzas para salvar un obstáculo que hay en mi vida. Porque ante la ira, fijaros la diferencia tan sutil que hay entre lo que me digo con la ira y lo que me digo con la tristeza. Cuando hay tristeza es una situación de pérdida en la que yo me digo que no puedo hacer nada, que aquí no hay nada que hacer, que esto es así y punto y lo tengo que asimilar. Sin embargo, en la de ira es que hay una situación también de pérdida, algo no es como yo quiero, hay un obstáculo, hay algo que no va de acuerdo a mis intereses, que lo que está ocurriendo fuera va en contra de mis intereses, pero yo sí puedo hacer algo, yo puedo hacer algo ahí, tengo capacidad de afrontamiento en esa situación. Entonces ahí es donde surge la ira, porque yo puedo intervenir en eso, yo puedo hacer algo en esa situación para que cambie. Entonces esa emoción en realidad es una emoción que me da fuerza para afrontar una situación que no va como yo quiero. Ya sea que estoy, pues no sé, que estoy siendo agredida, que me están haciendo algo que invaden mi territorio, que tengo que poner límites a algo, que tengo que corregir un comportamiento de alguien o de algo, que tengo que salvar obstáculos, ¿no? Y que no me puedo rendir y si me encuentro con un obstáculo, pues no pasa nada, yo sigo. O que tengo que defenderme ante algo en concreto. Entonces la ira me da esa fuerza para yo hablar, para decir que no, para poner límites, para decir lo que quiero, lo que no quiero, para tener claridad, para no rendirme, para saber que yo puedo actuar ante mi vida y que yo tengo esa fuerza para elegir y para ir por aquello que quiero. Entonces, si yo empiezo a rechazar la ira, que es lo que hacemos muchas veces, porque el mecanismo que me encuentro es que hay personas que han asociado, claro, y han asociado porque es que es el significado que se le ha dado, no es porque estén en un error, sino que es que es el significado que se le ha dado hasta ahora. Lo que pasa es que yo quiero que lo cambiéis, os propongo que lo cambiéis. Entonces, la ira, si yo la he asociado a violencia, porque la he visto normalmente pues en familiares o en mi entorno y no me ha gustado o incluso la han ejercido contra mí y yo no quiero la ira para nada en mi vida, la rechazo totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no quiero sentir la ira, pero es que no puedo no sentir la ira porque es una emoción básica o primaria, la vas a sentir ante una situación en la que algo no va de acuerdo a tus intereses. Tú vas a sentir la ira sí o sí, quieras o no quieras. Otra cosa es que te la tragues y en vez de explotar fuera, explote dentro y te esté haciendo daño, pero que la vas a sentir seguro. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo un rechazo a esa ira, primero, tengo dos opciones. O me la trago y me la estoy tragando todo el tiempo y estoy ahí, imaginaros, esa fuerza implosionando dentro de mí en vez de expresándola, ¿no? Utilizándola para poner límites o para salvar obstáculos o para corregir comportamientos o para lo que sea. Que yo esté eso explotando dentro. Pues imaginaros, me estoy destrozando, eso es lo primero. Segundo, que estoy rechazando mi fuerza, que estoy diciéndome, fijaros la diferencia. En la tristeza me digo que no puedo hacer nada, en la ira sí puedo hacer algo. Vale, pues para transformar yo la ira en tristeza y no sentir ira, empiezo a decirme ante todo que no puedo hacer nada. Fijaros cuánto daño me puede hacer eso. Decirme yo constantemente en mi vida que ante todo lo que ocurra, que no va como yo quiero y que va en contra de mis intereses, yo no puedo hacer nada. Indefensión total. Cuando entramos en indefensión, ¿qué pasa? Que mi vida no me pertenece, que yo no puedo decidir en mi vida, que no tengo fuerza ya para afrontar situaciones, que me rindo, que entro incluso en una tristeza ya patológica y me deprimo
Porque, claro, decirme constantemente que yo no puedo hacer nada, que yo no puedo poner límites, que yo no puedo decir que no, que yo no puedo defenderme de algo que me estén diciendo, que yo no puedo defender lo mío, que yo no puedo intervenir en nada en mi vida, ni siquiera ser capaz de superar un obstáculo que me encuentro, pues imaginaros, tristeza, ¿no? Vamos, quererse morir, porque me estoy diciendo a todos que no. Entonces tengo que empezar a diferenciar y a decirme, a ver, tengo que rescatar mi fuerza, tengo que reconciliarme con la ira y decirme que la ira es maravillosa y que yo voy a utilizarla de acuerdo a mis valores, de forma constructiva en mi vida. Porque lo que nos tienen que enseñar cuando nos enseñan gestión de emociones, que no nos enseñan, pero bueno, ya se está enseñando algo en los colegios y ya hay algo de inteligencia emocional, cuando se enseña cómo utilizar la ira, cómo gestionar la ira, vamos a enseñar que hay dos versiones. Que está la violenta, pero que esa no construye, que esa destruye y que ahora en la vida que tenemos no es necesaria para nada esa violencia y que tenemos que irnos hacia esto es mi fuerza, mi energía, mi coraje, mi determinación. Entonces, si la ira la utilizo para eso, para construir, para tener fuerza, determinación, coraje, valentía, entonces soy imparable en mi objetivo, ¿verdad? Puedo defenderme, puedo poner límites, puedo decir lo que quiero y lo que no quiero, puedo decir las cosas claras y puedo estar tranquila. También tenemos que ver en nuestra vida, que este otro aspecto, si la ira está surgiendo en mi vida ante situaciones que, oye, que es normal sentir ira, o estoy sintiendo ira por la pelillo una gamba, ¿no? Por tontería. Entonces, eso también tengo que corregirlo, porque igual estoy yo sintiendo ira por cualquier cosa y estoy todo el día enfadada y todo el día con esa fuerza y no es necesario porque lo que está ocurriendo es una interpretación que yo estoy haciendo de esa realidad que no es la correcta para mí. Pero bueno, eso ya es otra parte, otra cuestión aparte para hacer otro vídeo. Así que ahora lo que yo quiero es que eso, que quien tenga ese rechazo a la ira, que ocurre muchas veces, yo en sesiones me encuentro con personas que me vienen con una tristeza ya patológica, casi un estado depresivo, en el que sienten que no pueden hacer nada en su vida, que se rinden, que todo lo que ocurre fuera es algo que no pueden controlar. Y es porque tienen un rechazo a la ira impresionante, tienen mucha ira acumulada dentro también, con lo cual cuando no consiguen reprimirla y sale en forma de violencia y entonces se confirma en su creencia. Y claro, más culpa, sienten culpa por haber expresado esa ira violenta y la reprimen más todavía. Entonces luego pasan a la versión de me voy a empezar a decir que no puedo hacer nada y entonces como que acallo la ira y la transformo en tristeza. Pero claro, es que entonces estoy entrando en un bucle en el que mi vida no me pertenece y yo no puedo hacer nada. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos una liberación de esa ira que hay acumulada en el bote y vaciamos todo lo que hay y cambiamos la asociación que tenemos hacia la ira y esa creencia que tenemos de que es violencia y abrazamos la ira y la integramos en nuestra vida como algo maravilloso, como nuestra fuerza, como nuestro coraje, como nuestra energía para seguir adelante y que elegimos no utilizarla de forma violenta porque no es necesario prácticamente en ninguna situación que vivamos, entonces desde ahí la persona empieza a rescatar su fuerza, empieza a tomar decisiones, a poner límites en su vida y a sentirse bien. Así que espero que esto os haya servido. Si alguien se siente identificado, pues bueno, puede ponérmelo en comentarios, escribirme por privado, lo que sea, si necesita ayuda para hacer el cambio. Y nada, lo que quería era contaros eso, esto que yo me encuentro mucho en sesiones, que hace muchísimo daño porque podemos rescatar la ira de una forma constructiva y maravillosa, porque la ira es, bueno, es que sin ira, imaginaros, ¿qué decido yo en mi vida? Ni qué hago, ¿no? Esa fuerza la necesitamos, por favor, pero la necesitamos sabiendo que es fuerza, que es coraje y que es determinación, que en ningún momento tiene por qué ser violencia. De hecho, cuando vamos al gimnasio o a alguien que haga deporte,
sabe que cuando está muy enfadado y siente ira y hace deporte, en realidad lo que tiene es más fuerza, ¿verdad? Hace deporte con más intensidad, pero no se pone allí, yo qué sé, a tirarle, pues no sé si hace pesa, a tirarle las pesas a los demás o a pegarse con nadie. No es violencia, es fuerza. Entonces vamos a canalizar esa ira que sintamos hacia nuestra fuerza, hacia poder poner límites y ir a conseguir aquello que queremos de forma constructiva. Espero que os haya ayudado, espero que os haya aclarado cositas. Si necesitáis cualquier información más, pues nada, me escribís aquí abajo en comentarios y yo os respondo encantada. Bueno, pues un besito muy gordo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.